Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las instituciones de seguridad y las Fuerzas Armadas de las Naciones han evolucionado en la preparación, dotación de tecnologías, organización y cooperación interinstitucional e internacional en el combate conjunto de las diferentes formas del delito común u organizado. Una de las políticas en materia de seguridad nacional y ciudadana pasa por la creación de cuerpos especializados para combatir flagelos modernos que afectan a la sociedad hondureña, como lo son la Policía Militar del Orden Público, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional y la articulación de esfuerzos conjuntos con las Fuerzas Armadas de Honduras. Al músculo del Estado se suman equipos y labores en seguridad interna a cargo de unidades especiales como son las tropas de inteligencia y grupos especiales de respuesta Tigres. Instancias que cuentan con formación y capacidad que apuntan al marco de referencia del Estado en seguridad interna como en las fronteras nacionales. El sistema complementa trabajos interagenciales con países amigos como Estados Unidos, Colombia, México, además de la región centroamericana, con los que se combate el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, entre las varias manifestaciones del crimen organizado. Es así como el 15 de agosto anterior, 8 personas fueron detenidas y 34 sacos con 576 kilos de cocaína fueron decomisados de una embarcación pesquera en Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios, informaron autoridades de la Fuerza Naval de Honduras. Las políticas emanadas desde el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional dan resultados tangibles como la reducción de un 6.49% en la tasa de homicidios en comparación al mismo lapso del 2018. Sin embargo, en el panorama nacional persisten varios problemas que alargan a la población y abren espacios a señalamientos de grupos sociales que denuncian altos índices de criminalidad, cobro de extorsión, tráfico de drogas, femicidios, masacres, desplazamientos forzados de la población y la muerte violenta de menores de edad. Tan solo en los primeros 30 días del mes de enero anterior, 52 mujeres fueron asesinadas en distintos hechos. Casi todas las muertes persisten en la impunidad. Un informe reciente del CONADE reporta que en 15 años y medio, cerca de 5.600 muertes violentas de mujeres se mantienen en la impunidad en más del 90% de los casos. Los casos de extorsión persisten con su estela de muerte. Más de 50 operadores y usuarios del transporte privado han sido asesinados con pérdidas millonarias y generando un daño grave adicional, el alejamiento de la inversión privada nacional y extranjera. En el 2019, el trabajo conjunto de los cuerpos de seguridad hizo reducir de 90 a 8% el paso de drogas, además de bajar de 90 a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero persisten las masacres. Al mes de mayo, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras registraba un aumento de 117% de las masacres al mes de mayo anterior. En los primeros meses del año hubo 28 masacres con 98 víctimas. Por otra parte, al 21 de octubre pasado, Fusina destruyó 31 narcopistas, la mayoría en los departamentos de Olancho y Colón. Las Fuerzas Armadas fueron creadas por el Congreso Nacional en 1825, siendo su primer jefe supremo de Estado el abogado Dionisio de Herrera. En 1831 se crea la Escuela Militar con asiento en el cuartel San Francisco, de donde egresaron Francisco Morazán, José Antonio Márquez, Diego Vigil, Liberato Moncada, Joaquín Rivera Bragas, José Santos Guardiola, que fueron presidentes de Honduras, entre otros. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Los invito a sintonizar Radio Visión Honduras también, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en el litoral atlántico, 90.3 en Choluteca y 90.5 en la zona central del país. La Fiscalía emitió el siguiente comunicado esta mañana. Evo, acércame eso. Ministerio Público pone en marcha Operación Odiseo X con aseguramiento y capturas a red que lavó más de 100 millones de lempiras. San Pedro Sula Cortés, el Ministerio Público ejecuta en todo el país la Operación Odiseo X. Esta vez, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado
asestaron un duro golpe a una red de lavado de activos vinculado al narcotráfico con capturas y aseguramiento de 51 bienes muebles e inmuebles entre los mismos 6 empresas mercantiles en el sector de Cofradía Cortés. El caso inició cuando el día 15 de septiembre del 2015 se recibió denuncia sobre la detención de los señores Fermín Muñoz Alemán y José Alfredo Muñoz Portillo, los cuales fueron requeridos en el aeropuerto San Pedrano al momento que pretendían viajar con destino a Panamá en posesión de la cantidad de $21.000 que transportaban sin declarar. En el proceso investigativo, la ATI, tras el análisis de la información financiera, se descubren transacciones bancarias por un monto de 56 millones de lempiras inicialmente, pero luego dichos montos se confirmaron superan los 100 millones de lempiras, todos ellos sin justificación del incremento patrimonial en un periodo de 4 años. Se pudo acreditar que los implicados ingresaban a sus cuentas bancarias entre 150.000 a 200.000 lempiras diarios, mismo que al día siguiente retiraban. Esta irregularidad se dio durante 2 años consecutivos, por lo que al recabar suficientes medios probatorios constitutivos de delito de lavado de activos, se solicitaron la orden de captura correspondiente y la privación de dominio de bienes de origen ilícito. Por otra parte, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal secuestraron documentos por la supuesta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad a lo interno del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de donde habrían desviado fondos de sobrepago de impuestos autorizados para productos aduaneros de cuentas personales de empleados, funcionarios, así como la emisión irregular de permisos y programas agrícolas. Además, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida en Tegucigalpa y San Pedro Sula presentaron 22 requerimientos fiscales, muchos de ellos con solicitud de allanamiento para la ejecución de órdenes de captura contra personas ligadas, muertes de mujeres, niños, extranjeros, así como crímenes cometidos por miembros de estructuras delictivas organizadas. Otras acciones están relacionadas a acciones frontales contra el delito de extorsión a nivel nacional y por parte de la Unidad de Operación Especial del Ministerio Público ejecutan 24 allanamientos en los departamentos de Lempira, Copán, estructuras de maras y pandillas a quienes se les pretende decomisar armas, drogas y dinero. De su lado, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico seguirá de frente con capturas de alto impacto, desmantelando organizaciones dedicadas al tráfico y quite de estupefacientes, lo que incluye miembros de agencias del orden militar y policial. En Odisea X, además, en regiones como Norte, Occidente, Atlántica, Bajo Aguán, Olancho, Sur, Suroriente y Centro se trabaja en contra de bandas dedicadas al robo, delitos tributarios contra la propiedad intelectual e industrial y se ejecutan capturas contra agresores de niños, niñas, adolescentes y mujeres y otros miembros de grupos vulnerables. Asimismo, en otros aspectos de interés para el Ministerio Público son las jornadas de capacitación, empoderamiento de derechos y toma de denuncias que se llevarán a cabo por el módulo de atención integral especializado y módulo de recepción de denuncias. Esta operación que ejecuta en los 18 departamentos del país tiene al frente en su coordinación a la Dirección General de Fiscalía, la DLSN y a la ATI, instancias que cuentan con el acompañamiento de la Policía Nacional Preventiva, Dirección de Policía de Investigación, Dirección de Inteligencia Policial, DIPOL y Policía Militar de Orden Público, Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Dirección de Vialidad y Transportes, Tropa Tigres, autoridades administrativas de diferentes dependencias. Finalmente, el Ministerio Público exhorta a la ciudadanía a efecto de denunciar las manifestaciones del delito y proporcionar de esta manera una oportuna respuesta de parte del sistema judicial penal en beneficio del interés de la población general. Ministerio Público. Muy bien. Felicitamos al Ministerio Público. Está bueno. Bueno, hoy tengo 2 distinguidos invitados. El comandante de Fusina, el general Germán Velázquez. General, gracias por estar aquí. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Es un honor, es un privilegio estar en este importante foro y poderle dar a conocer a nuestro pueblo hondureño los avances que ha tenido nuestra institución militar en estos 194 años que tiene de existencia.
21 de octubre de 1825, se fundan nuestras Fuerzas Armadas, se crean. Ayer celebramos con un gran concierto este magno evento y también hablarle un poco, licenciado Valladares, del trabajo, la misión que realiza las Fuerzas Armadas bajo el marco de Fusina en el combate contra la criminalidad. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, y agradecerle a Dios esta oportunidad de estar aquí el día de hoy. El general y comandante de la Policía Militar de Orden Público, general Manuel de Jesús Aguilera. Buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días, licenciado. Buenos días al pueblo hondureño. Es para nosotros un honor y un privilegio estar en este importante medio de comunicación y poder dar a conocer ese gran trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas de Honduras. Cuéntenme, ¿cómo están las Fuerzas Armadas? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Creen que... ¿Qué momento vive las Fuerzas Armadas? Bueno, licenciado, creo que de la generación que está al mando de la institución en este momento, que es la 21 promoción, la 22, la 23, la 24, 25, 26, casi todos con el grado de coronel, que tenemos más de 30 años de servicio, hemos podido ver la evolución que ha tenido la institución armada en estos últimos 30, 40 años. Hemos visto el nivel de profesionalización que hemos alcanzado. Esto ha sido fortalecido con la creación de diferentes centros de formación para oficiales, de capacitación, escuelas técnicas, universidad, la Universidad de Defensa de Honduras. Todos estos centros de estudio superiores de capacitación y de formación nos han dado esa fortaleza para tener las Fuerzas Armadas que tenemos hoy, unas Fuerzas Armadas altamente capacitadas, profesionales, que solamente se dedican a cumplir la misión. ¿Son más profesionales ahora, general? Claro, creo que el profesionalismo que hemos alcanzado lo da la educación. Esos altos niveles de educación, maestrías, doctorados, licenciaturas, educación técnica, nos ha dado ese nivel de profesionalismo que alcanzamos hoy, y el día de hoy el pueblo hondureño, porque las Fuerzas Armadas son del pueblo hondureño, cuenta con unas Fuerzas Armadas profesionales que están empeñadas en el combate a la criminalidad, en la defensa del territorio nacional, de su soberanía, y cuentan con unas Fuerzas Armadas, como lo vimos en el desfile que se llevó a cabo el día sábado anterior, con unas Fuerzas Armadas que cuentan con un equipo, que este equipo ha sido comprado con impuestos que nuestro pueblo ha aportado. Así que deben sentirse orgullosos de contar con unas Fuerzas Armadas que están comprometidas con su pueblo, con nuestro pueblo, que es a quien nos debemos. Sí. General, ¿para usted cómo están? Bueno, las Fuerzas Armadas actualmente pues nos sentimos que cada día estamos mejor. Cada día los estándares de profesionalismo nuestros son mucho más altos. Parte fundamental de todo esto es los niveles educativos que hemos alcanzado. Somos referentes en Latinoamérica en cuanto a la educación militar. Los grandes convenios y compromisos que con la creación de la Universidad de Defensa se han logrado. Tenemos contacto con importantes universidades de defensa del mundo, de otros países. Así que eso es parte fundamental, porque el desarrollo de los pueblos viene a través de la educación. Los militares no estamos exentos de esto. Es importante resaltar que somos los hondureños que quizás más estudiamos, o sea, estudiamos desde el día en que entramos, prácticamente hasta al final de nuestra carrera, siempre estamos en capacitaciones, y así es que hemos logrado llegar a estos estándares altísimos, en los cuales pues se puede ver en materia de las operaciones que nosotros realizamos, porque para eso estamos estudiando. Decía un pensador, ¿verdad?, que entre más se estudia, más se da cuenta de la ignorancia. Entonces, nosotros cada día estamos en eso, estamos tratando de que nuestras Fuerzas Armadas, que cada uno de nuestros elementos, desde el soldado que va llegando hasta el último general, pues estemos con esas capacidades que nos llevan a cumplir la misión, todo en beneficio de la paz y la seguridad de nuestra nación. Casi siglo y medio de existencia. ¿Se ha avanzado? Claro. ¿Hacia dónde van?
Claro, lógicamente pues nuestras Fuerzas Armadas cuentan con el personal y el equipo que nuestro país nos puede dar. Nos gustaría, licenciado, tener equipo militar de alta generación, así como de primera generación, como lo cuentan esos países como Estados Unidos, Rusia, China. Pero sabemos de las limitaciones y prioridades que tiene nuestra patria. Ese equipo que se nos ha asignado desde el comienzo de la modernización de las Fuerzas Armadas ha sido preservado por nuestra institución. Pero creo que los retos que tiene la institución principalmente es el factor humano. Y esto pues pasa por la formación, ese fortalecimiento de valores, de principios y valores a cada uno de los miembros de la institución y que ellos estén conscientes de que ser soldado hondureño es una gran responsabilidad, es una gran tarea que tiene que realizar debido a la diversidad de misiones que las Fuerzas Armadas desempeñan en este momento. Así que el reto que tenemos nosotros, licenciados, es poderle cumplir a nuestro pueblo. Sabemos de las múltiples necesidades que hay, sabemos de la cantidad de problemas que enfrentamos en un país que está estratégicamente ubicado para ser utilizado por organizaciones criminales. Sabemos del gran potencial en recursos naturales que tenemos, que también tenemos que cuidarlo. Sabemos de las fronteras extensas que tenemos con países vecinos que se prestan para que organizaciones criminales puedan cruzar o puedan cometer ilícitos. Así que el reto que tenemos principalmente es cumplir nuestra población y eso lo hacemos día con todas las misiones que están encaminadas solamente a traerle beneficio a nuestra población. General, ¿cómo ve la situación política del país? Bueno, la situación del país ya en términos políticos, pues nosotros como militares hacemos la parte que nos corresponde de acuerdo al mandato de la Constitución. Nosotros estamos en apoyo a las secretarías de Estado, estamos en apoyo a todas aquellas organizaciones hondureñas que velan por el cumplimiento y por todo lo que va en beneficio del desarrollo del país. Estamos a la par de eso, ya la situación política pues serán en otros niveles que podrán ser debatidas o resueltas, pero nosotros realmente estamos como hondureños, después de una carrera dilatada de más de 35 años, pues estamos haciendo lo que nos corresponde como Fuerzas Armadas, ¿verdad? Mantener la integridad, siempre velar por la soberanía y la integridad territorial. En este momento, pues, inmersos en el apoyo a la Policía Nacional, a los operadores de justicia. Podemos ver este día, estamos trabajando a la par del Ministerio Público y los demás entes de seguridad del Estado en importantes operativos, en allanamientos, y eso es lo que estamos haciendo la parte que nos corresponde, la cual pues es la que nos sentimos orgullosos de realizar porque somos altamente operativos. ¿Ustedes no están inmiscuidos en temas políticos? Así es, licenciado, nosotros no somos parte de nuestra potencial que tiene Honduras, pero ya lo manda la Constitución de la República en el artículo 272, donde reza que las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Así que nosotros nos mantenemos al margen pues, de estas acciones políticas que se desarrollan en el país. Sencillamente somos observadores y se va a actuar pues, cuando se tenga que actuar y desarrollar ese trabajo, ese papel que nos corresponde cuando ya son los momentos de las elecciones, de garantizar de que estas elecciones se transcurran de la mejor forma y garantizar que no ocurra nada anormal. Bueno, aquí voy a tocar un tema. A ver, Eddie, si me tenés ahí lo que dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto. Bueno, en 2 minutos. Ya voy a hablar de eso porque hablé con el periodista que entrevistó al jefe del Estado Mayor Conjunto. Dicen que se reunió con las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y como que insinuaron que dieran un golpe de Estado. El retroceso que tuvimos con el golpe de Estado del 2009,
ponémelo, que nos dividió a los hondureños. Yo no quiero que pase y creo que la mayoría de hondureños tampoco. Creo que hay que ir a elecciones y que el pueblo decida quién va a ser el próximo presidente. René Ponce Fonseca, las Fuerzas Armadas no están para dar golpes de Estado. El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras advirtió que si quieren sacar del poder a Juan Orlando, debe ser por la vía legal. De lo contrario, ahí sí entran las Fuerzas Armadas. Dale a ver, quiero leer el artículo. Y es la verdad, vamos a elecciones y si la gente ya no quiere el Partido Nacional, que vaya a votar. Y que los hondureños pongamos al presidente que queramos, o a hombre o mujer. Pero este país tan pobre, con tantos problemas, no estamos para otro golpe de Estado que nos retroceda otros 40 años y que siga la pobreza. Es que en una entrevista que le hizo Chendo al jefe del Estado Mayor Conjunto, él dio a entender que lo fue a ver el ingeniero Luis Zelaya, y si quiere el ingeniero que llame y diga si es cierto o no. Y parece que el ingeniero Luis Zelaya le dio a entender que había que dar golpe de Estado. Lo acompañaron algunos miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que vamos a averiguar quiénes fueron. Pero eso dio a entender el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. René Ponce Fonseca dijo este lunes que el programa Frente a Frente que si quieren sacar del poder al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debe ser por la vía legal. Las Fuerzas Armadas no están para dar golpe de Estado. Si quieren sacar al actual presidente, deben hacer por las vías legales o esperar que culmine su mandato hasta el 2022. Además, Pepe Lobo pide al Congreso investigar políticos. Las Fuerzas Armadas no están para dar golpes de Estado. Debe prevalecer el Estado de Derecho y si alguien quiere tomar el control por la fuerza, ahí estará las Fuerzas Armadas, porque no debe romperse, advirtió el jefe de la institución. En su comparecencia habló sobre la reducción de tráfico de drogas en Honduras durante los últimos años. Dijo que en el periodo del gobierno del expresidente José Manuel Zelaya fue cuando más se incrementó el ilícito. Bien, pero en resumen, ayer a Chendo le dio a entender que Luis Zelaya quería que hubiera golpe de Estado. Don Luis tiene, con gusto si me manda un mensaje lo llamo para que él diga si fue a proponer eso o no. ¿Qué piensan ustedes de golpes de Estado? No, totalmente en contra de los golpes de Estado. Sabemos el gran daño que ocasionó la sucesión presidencial ¿Le voy a contar algo? del 2009. Dígame. El sábado en la noche, yo llegué a ver a Mel, 10 de la noche. Entonces le dije yo, mira Mel, te van a sacar a las 5:30 de la mañana. No, Raúl, me dice. No me van a sacar, me dice, porque no creo que sean tan tontos de que el país retroceda, me dice. Si me sacan, me van a sacar a mí, me dice. Pero le van a hacer un gran daño al país, me dice. Y Mel tenía razón. Ese daño que tenemos del 2009 hasta hoy, 22 de octubre, del 2019, no nos hemos recuperado. Eso de golpes de Estado creo que ya no va. Y si don Luis pensó eso, creo que está equivocado. Claro, licenciado, aquí es de resaltar que si los políticos saben de que un golpe de Estado le va a causar un gran daño al país, no hagan cosas incorrectas. Si el presidente Zelaya sabía que lo que estaba haciendo no estaba correcto y que la institución armada iba a actuar o podría actuar y iba a causar un gran daño al país, ¿por qué continuó insistiendo en hacer lo que él pensaba hacer si sabía que era un gran daño al país? No, tampoco. La tal cuarta urna ya no tenía sentido. Mire, la Corte Suprema de Justicia no la dominaba Mel. El Tribunal de Elecciones no lo dominaba Mel. Las Fuerzas Armadas no lo dominaba Mel. El Congreso no lo dominaba Mel. Como un alto político hondureño dijo, déjenlo que él haga y no va a pagar nada, pues. Si hacía esa cuarta urna Mel, no iba a pagar nada. Porque, ¿sabe por qué? Porque ya no había, Mel no tenía respaldo de todas estas instituciones. Y el daño que le hizo Honduras ese golpe de Estado, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que den golpe de Estado. Vamos a elecciones el 2022
y que los hondureños pongamos a la mujer o al hombre que queremos que sea el próximo presidente. Porque ese golpe de Estado nos hizo daño, general. No, claro, totalmente de acuerdo. Y le estoy contando estas interioridades. Esa tal cuarta urna ya no tenía ningún... Así en la cuarta urna, voy a mencionar, mi amigo Arturo Corrales. Arturo ya sabía que fue el que propuso la cuarta urna. La cuarta urna ya no tenía fuerza para Mel. Mel no se podía quedar. Pero dieron ese golpe de Estado, se armó ese gran relajo. ¿Y cuánto nos ha afectado eso, general? Así es. Y le voy a contar que ese año 2009 yo salí a estudiar a Estados Unidos y prácticamente a uno lo tenían así como en stand-by, Sí. como pendiente a ver si lo aprobaban o no de continuar en el curso, igual los oficiales que estaban ya, porque los países ya no lo ven a las Fuerzas Armadas de otro punto de vista, que están haciendo algo incorrecto, aunque lo que hayan hecho en ese momento haya sido lo mejor para el país. General. Bueno, licenciado, creo que referente a esto, pues las Fuerzas Armadas somos, lo hemos repetido una y otra vez, somos altamente profesionales, no vamos a caer en esto, ¿verdad? Creo que una situación de esta nos llevaría, porque lo que conlleva un golpe de Estado es a condenas internacionales, el país retrocede, el país no tiene reconocimiento internacional, cuesta volver a reconstruir. Sí. Entonces, son situaciones que no las podemos, ¿verdad? O sea, venimos tratando cada día de que las Fuerzas Armadas pues se den a conocer por el gran trabajo que hacen en beneficio de la sociedad. Y no vamos a hacer cosas que van a ir en contra de la sociedad hondureña, ¿verdad? Actualmente nosotros en eso trabajamos y creo que estamos muy claros en eso. Para eso estamos y... como les repito, no vamos a caer en ese tipo de errores, o sea, ese sería fatal para nosotros como país, ¿verdad? Y lo que debemos de hacer cada día es, como hondureños, es luchar, trabajar y trabajar fuerte, ¿verdad? Y poder llevar este país y sacarlo adelante. Hace unos meses atrás tenía la oportunidad de platicar con un general retirado de la República de China, Taiwán, y me comentaba que cuando él era muy joven, que estudiaba, allá por los años 70, y me dice, yo estudiaba las partes de Latinoamérica y logré estudiar algo sobre Honduras, me dice, y él nos comentaba de que en ese momento la situación económica era un tanto parecida, ¿verdad? Los niveles de pobreza y todo. Pero nosotros ahora nos hemos enfrascado en esto y nosotros estamos luchando cada día por sacar este país de la pobreza mientras esta nación resalta en el mundo como una potencia económica. Entonces a esa debemos de referirnos y tomar como referencia esos países que sin recursos, sin los grandes recursos como tiene nuestro país, recursos naturales, un país muy lindo con costas en los dos océanos, con montañas, con cuestiones impresionantes que tenemos, un legado histórico de la civilización maya importantísimo. Entonces, eso es lo que debemos de potenciar nosotros como país. O sea, debemos de pensar en sacar a Honduras, sacarlo adelante, pues. O sea, Honduras es un país lindo y no podemos dedicarnos cada día más bien a destruirlo. O sea, estamos trabajando y como Fuerzas Armadas, eso es nuestro reto y seguimos trabajando por este país, por esta sociedad que tanto nos necesita. No, y aquí, licenciado, es importante que la clase política se dé cuenta de que estas acciones, algunas veces por intereses personales, lo que hacen es que llevan al país a hundirlo más en la pobreza. Y pues, bueno, el ejemplo claro que tenemos en este momento es este llamado a tomarse las calles y a destruir prácticamente, a parar la economía. Esto lo que hace es que nos hace retroceder en la parte económica. Nadie va a querer invertir en un país donde se toman las carreteras y evitan que se importe o se exporte. Así que la clase política es la que tiene en sus manos pues, el destino de la nación, con las acciones que ellos tomen, todo pues apegado a derecho, velando no por intereses personales, sino que por los intereses de nuestro pueblo, del país, para sacarlo adelante. Sabemos de dónde venimos, sabemos que esa sucesión presidencial del 2009 nos atrasó mucho tiempo y no es lo que queremos. Las Fuerzas Armadas, como una institución que es altamente profesional, la política sencillamente se mantiene al margen de esto, pero así como lo dijo General Ponce, si se quiere romper el orden constitucional, las Fuerzas Armadas van a tener que
que actuar. Y eso es lo que los políticos deben evitar, pues tomando las decisiones atinadas, no por intereses propios, sino que por velar por los intereses de la nación. Me dice un televidente, mi pregunta sería para ambos generales, ¿qué postura sería la de las Fuerzas Armadas si Joe quiere continuar en el poder después del 2022? ¿Lo apoyarían? Bueno, lógicamente para eso están los entes correspondientes. Creo que el señor Presidente de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas ha sido contundente al decir pues, de que va a finalizar su periodo, del cual fue electo democráticamente, y posteriormente pues, le va a entregar a la persona, hombre o mujer, que sea electa por el pueblo hondureño. Así que sencillamente nosotros le damos cumplimiento a las disposiciones emanadas por los entes competentes, tal como sucedió en las elecciones del 2017. General. Sí, creo que el señor presidente ha sido reiterativo en que él va a cumplir su mandato presidencial, que habrá un nuevo presidente, y nosotros como Fuerzas Armadas, pues lo único que nos queda en esto es garantizar, ¿verdad? Así como nos manda la Constitución, ¿verdad? Dar seguridad en el apoyo logístico, dar seguridad a las elecciones, garantizar esos procesos. O sea, nosotros para eso estamos. O sea, en esto pues creo que nosotros somos muy profesionales. Las Fuerzas Armadas a través de la historia hemos venido apoyando, somos un ente que tenemos que en procesos electorales somos los encargados incluso hasta del transporte del material electoral. O sea, eso es lo que nos corresponde a nosotros como Fuerzas Armadas. Y repito, el señor presidente ha sido reiterativo, ¿verdad?, en esto. Él va a cumplir su mandato presidencial y no está pensando en una reelección. Licenciado Valles, quiero ser reiterativo con esto. Destruyendo no se construye. Creo que no hay que tener tres dedos de frente para darse cuenta que cuando se le causa daño a la población, cuando se le destruye algo que le ha costado mucho, lo que están ganando es el repudio. Y luego poner el ejemplo de estas personas que se toman las calles y las carreteras principales. Cuando pasa un vehículo, lo que hacen es quebrar los vidrios del vehículo. Ellos a quien ven, la figura que ven es esa líder que llamó a que se tomaran esa calle, y no se dan cuenta que estos vándalos no les interesa que va un vehículo con la familia y que le quiebran los vidrios, que tanto le costó y le va a costar repararlo. Y lo que ganan aquí son votos menos. Entonces creo que hay que pensar en el beneficio de la población. Así que la clase política hondureña es la llamada a que esto sea democráticamente, se lleve en paz y en tranquilidad. Lógicamente, con buenas acciones, lo que van a ganar son más votos. No creo que haya que ser un científico de la NASA para llegar a esta conclusión. Estoy platicando con el comandante de Fusina, Germán Velázquez, el general, y con el comandante de la Policía Militar de Orden Público, el general Manuel de Jesús Aguilera. Kimberly, cuénteme qué reacciones tiene ahí en el aeropuerto. Muy buenos días, licenciado Raúl, a sus panelistas y también a los televidentes de la entrevista. Me acompaña Luis Maldonado Galeas, quien es miembro del Partido Liberal, y también Fernando González, quien es miembro del partido Alianza Patriótica. Sobre estos detalles y esta petición que ha hecho Luis Zelaya de que se dé un golpe de Estado al actual presidente Juan Orlando Hernández, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo creo que en este escenario no conviene crear situaciones en las cuales se pueda incitar a una solución extrema, en el sentido de que existe todavía una institucionalidad a la que sí hay que presionar. Me refiero a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso Nacional, al Ministerio Público, para que lleven acciones concretas que tienen que ver precisamente con la debilización que se hizo después de la sentencia al señor Antonio Hernández, y que ha revelado una institucionalidad degradada en todos sus órdenes, de los distintos poderes del Estado, de las alcaldías, del mismo Ministerio Público, Policía Nacional, señalamientos a las Fuerzas Armadas, y todo esto requiere una acción coordinada hacia las cuestiones puntuales que se deben de tratar. El sistema político debe de tomar esta situación como una oportunidad, más bien para hacer primero la identificación del escenario y luego las rectificaciones que corresponden para tomar las decisiones en conjunto
con una presión de la ciudadanía para que nosotros podamos avanzar en el corto plazo hacia un proceso eleccionario que se avecina en las mejores condiciones. ¿La solución de conflictos pasa por dar un golpe de Estado? Al contrario, el golpe de Estado más bien incrementaría, y a un extremo no aceptable ni por la misma nación hondureña, no aceptable por la comunidad internacional, no aceptable como solución adecuada al momento que estamos viviendo. Un escenario que debemos de asumirlo con una mayor responsabilidad política y una responsabilidad social, y particularmente desde la ciudadanía. Liberal el golpe de Estado en 2009 y ahora en 2019 también, general. Sí, aunque quiero apuntar de que no fueron los liberales los que dieron el golpe de Estado, fue una institucionalidad con distinta representatividad. Y tampoco podemos arrastrar esta situación como la solución conveniente para resolver problemas políticos superables y solucionables desde otras vías y desde otras visiones estratégicas. Bien, muchísimas gracias a Luis Maldonado Galeas, también Fernando González. ¿Ustedes consideran que es oportuno estar llamando a la ciudadanía hondureña, a las Fuerzas Armadas, a un golpe de Estado? Las Fuerzas Armadas ya tienen un rol fundamental en la Constitución de la República. Las Fuerzas Armadas aún es esa institución que tiene credibilidad, ¿verdad? Malo hace, ¿verdad?, los políticos querer embarrar a las Fuerzas Armadas en esta situación. Las cuestiones políticas que se resuelvan de manera política. Fuerzas Armadas es la institución que siempre ha estado ahí a la vanguardia, ¿verdad?, y al cuidado de lo que es la sociedad como tal. Ya en la época de los 80 ya se olvidó el armamentismo, y ya en este nuevo siglo pues las Fuerzas Armadas están más apegadas al pueblo. Yo creo que en este sentido decirle a las Fuerzas Armadas que dé un golpe de Estado, yo creo que es atentar contra la forma de gobierno, algo que nos haría retroceder todavía a la época de piedra, a la era de piedra. Ya hace 10 años atrás se dio un golpe de Estado necesario, ¿verdad?, para que no se perpetuara lo que es el socialismo del siglo XXI, y aún así, ¿verdad?, todavía no nos recuperamos. ¿Por qué? Porque hay heridas todavía de muchas personas que se llaman golpistas, otros se llaman camisas blancas. Yo creo que hacerlo de una manera pública, así como lo hizo el aspirante a la presidencia de la República, Luis Zelaya, creo que debe poner las barbas en remojo por parte del que es el Ministerio Público y actuar de oficio, porque está en contra y en detrimento de lo que es la forma de gobierno. Las aristas son distintas, abogado y representante de Alianza Patriótica del 2009 y el 2019. Totalmente, porque en aquel entonces pues mirábamos que se acercaba lo que era el socialismo del siglo XXI, estaba cerca y latente lo que era el ALBA, ¿verdad?, y cuestiones que venían a afectar. Mire, la diferencia entre Venezuela y Honduras solo son 450 años de reserva de petróleo. ¿Y Honduras qué tiene? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, si hubiese entrado el socialismo del siglo XXI, no habría ni papel higiénico para poderse limpiar. Yo creo que en este sentido se le debe guardar el respeto y las consideraciones a la ciudadanía hondureña y no involucrar en realidad a la institución castrense, cual el deber y obligación es salvaguardar la soberanía nacional. ¿Cuál es la salida a todo este conflicto? Las salidas son políticas. Mire, en este sentido, si el presidente tuviera punto honor también tendría que renunciar, porque el hermano, ¿verdad?, fue sentenciado, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Si no lo hace, se puede vencer también en lo que son las urnas. Salidas hay, hombre. Mire, yo creo que en este sentido pueden haber derecho a la protesta dentro del marco y el contexto de la ley. ¿Sabe por qué? Porque nadie, como lo he dicho anteriormente, Kimberly, nadie va a querer venir a invertir $1 en Honduras si mire esta inseguridad jurídica que existe en estos momentos. La polarización está a su nivel más extremo. Está de una manera muy álgida. Yo creo que aquí no se puede ni platicar en las redes sociales porque ya hay amenazas a muerte. Yo creo que en este sentido debemos reivindicarnos, debemos de buscar la reconciliación del pueblo hondureño. Creo que es deber y obligación también de las personas que están gobernando, ¿verdad?, llamar a la paz y la tranquilidad. El Partido Nacional yo creo que ya va para abajo, son 12 años que ha estado en el poder y que esto pues se cansa, ¿verdad?, a lo que es la institución como tal, al Partido Nacional. Vendrán otras elecciones, vendrán otros derroteros donde estamos dispuestos a ofrendar lo que es los mejores conocimientos para sacar a esta Honduras de la Honduras en que está. Bien, muchísimas gracias a Fernando González. Licenciado Raúl, si no hay interrogantes en el estudio, yo vuelvo con usted.
Kelly, póngame ahí lo que dice Mauricio Oliva en unos tweets. Flaco, acércame eso. Esto dice Oliva. Bueno, de por sí, el sábado hablé con Mauricio Oliva y me dijo exactamente esto. El Congreso está comprometido con respetar y proteger la Constitución y la alternabilidad democrática en el ejercicio del poder de la nación. Cumplir y hacer cumplir la Carta Magna es el camino correcto para asegurar la estabilidad política de Honduras. 2. En el Congreso somos garantes de respeto a la Constitución. Las elecciones son el único mecanismo válido para la sustitución de quienes ostentan legalmente el poder de la nación. Ninguna persona debe atentar contra este mecanismo constitucional de alternabilidad del poder. Pretender destituir a un presidente ha probado ser en el pasado fatal para el desarrollo económico. Por eso fue un error que quitaran a Mel. Desarrollo económico de la nación, sin contar los efectos negativos en el plano social y político. Intentar acudir al mismo mecanismo para asaltar ilegalmente el poder traerá los mismos resultados. Las elecciones son la única vía y mecanismo legítimo para poder acceder al poder de la nación. Cualquier otro método que transgreda la voluntad popular e interrumpa el ejercicio del poder de autoridades legalmente electas es irrespeto al pueblo, flagrante violación a la ley. Dije Mauricio Oliva, y esto le dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto a Chendo. Póngamelo ahí, lo que le dijeron a Chendo. Este año, licenciado, teníamos propuesta a petición del ingeniero Salvador Narrala, una reunión que él propició el espacio, se lo concedimos, pero a última hora no quiso reunirse. Sí tuvimos la oportunidad de dialogar con el ingeniero Luis Zelaya, que llegó con toda su comitiva del Central Ejecutivo del Partido Liberal, y pudimos conversar y pudimos establecer también los parámetros bajo los cuales se rige Fuerzas Armadas. Yo creo que en esa plática que tuvimos, ellos quedaron convencidos de cuál realmente es el rol que juega Fuerzas Armadas. Sin embargo, nosotros somos conscientes también, la oposición obviamente continuará buscando lograr sus objetivos, pero sí están bien claros que Fuerzas Armadas no está para seguir parámetros dentro de los cuales no estén establecidos dentro de las mismas leyes o reglamentos, pero principalmente todo lo que esté dentro de la Constitución. Con Manuel Zelaya Rosales fue presidente de la República, conoce de la estructura del ente armado, cómo se manejan. ¿Han tenido esa posibilidad de dialogar? Bueno, desafortunadamente, yo puedo decirlo, he estado abierto al diálogo, hemos querido reunirnos. Yo no me puedo reunir con ningún político porque no soy político, pero si uno de los políticos, principalmente de los líderes actuales hoy, quieren conocer el pensamiento de la institución, no mi pensamiento, es el pensamiento de la institución, estamos en la disponibilidad para recibirlos. También con el señor expresidente José Manuel Zelaya Rosales, que le tenemos un gran aprecio porque fue nuestro comandante general cuando él fungió como presidente de la República. Y ese aprecio que le tenemos, pues como institución, como siempre lo he dicho, eso es porque independientemente del partido que sea, nuestra institución, por ese orden jerárquico, somos muy respetuosos del comandante general. Ahora, naturalmente, el comandante general tiene que respetar también las Fuerzas Armadas. Es decir, que hay políticos que sí les han visitado, les han escuchado. ¿Cómo llegan? Con ese tono que a veces los escuchamos fuertes, que incluso en algunos momentos les han criticado por las políticas de ustedes en los últimos años, o muestran ese respeto del cual usted dice debe existir hacia el ente armado hondureño. Sí, en esa visita que tuvo el ingeniero Luis Zelaya dentro del marco de respeto, claro, en algún momento nos propusieron tomar otras acciones, pero nosotros hemos sido bien claros, hemos sido convincentes y sabemos claramente cuál es el rol o el papel de Fuerzas Armadas.
Yo fui bien explícito y les dije, si el día de mañana Dios les da la oportunidad a ustedes de poder gobernar nuestro país, aquí van a tener una institución al servicio del Estado para apoyar todas las actividades de su gobierno. Vayamos alejando todas aquellas premisas o todas aquellas conclusiones a través de las cuales quieren hacer ver a Fuerzas Armadas como que está al servicio exclusivo del presidente, y eso no es posible, porque la misma institución dentro de su marco de profesionalismo no le permite hacer eso. Cuando me dice, general, que llegó y querían que tomara otras acciones, ¿a qué se refiere? ¿A sacar al gobierno? Sí, en otras palabras me dijeron eso, apéguese a la Constitución y mira a ver qué hace. Entonces les dije yo, no, el artículo 3 es bien claro, el artículo 375 bien explícito. Miremos el artículo 272 y 274 que corresponde a Fuerzas Armadas, cuál es nuestra misión. Yo creo que la parte política está bien clara con la posición de Fuerzas Armadas. Hoy por la mañana en una entrevista también volví a recalcarlo. Fuerzas Armadas está para fortalecer el Estado de Derecho, para fortalecer la institucionalidad del Estado, y en ningún momento se va a prestar para ningún juego político. Bueno, don Luis Zelaya tiene la palabra, pero lo que yo interpreto es que fue a pedir que dieran golpe de Estado. Poneme ahí lo que ya dice HRN. El jefe del Estado Mayor revela que el candidato liberal Luis Zelaya le propuso dar golpe de Estado. En serio, Luis Zelaya buscando dar golpe de Estado. El jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, René Ponce Fonseca, reveló que el candidato liberal Luis Zelaya le propuso intervenir para darle un golpe de Estado al actual mandatario Juan Orlando Hernández. En declaraciones exclusivas para HRN, el oficial recordó ante la solicitud del exaspirante a la primera magistratura, la respuesta ofrecida en nombre de la institución castrense fue no. El entrevistado demandó que sean alejadas todas aquellas premisas y conclusiones que tienen que presentar las Fuerzas Armadas como dependencia al servicio actual del gobernante. Yo respeto a don Luis Zelaya, pero si fue a pedirle al jefe de las Fuerzas Armadas que dé golpe de Estado, está en problemas. Porque pueden tomar acciones contra él. Ir a pedir que den golpe de Estado, no sé quiénes lo acompañaron, como otros que en aquel tiempo se prestaron a que le dieran golpe de Estado a Mel. Presos deberían de estar. Y ahora, Luis Zelaya no sé cómo arreglar este gran problema que tiene. Porque el máximo jerarca de las Fuerzas Armadas ha denunciado que Luis Zelaya dijo que dieran un golpe de Estado. No sé cómo la va a arreglar Luis. Me parece un buen profesional, don Luis. Pero dar golpe de Estado, ir a proponer dar un golpe de Estado, hay que pensarla. Generales, ¿qué piensan de esto? Bueno, las palabras que dijo mi general Ponce Fonseca reflejan el pensamiento de la institución armada. Nosotros como miembros de la institución, pues somos del mismo pensamiento, así que totalmente de acuerdo con lo que expresó mi general Ponce Fonseca. Y pues la solución la dio el doctor Oliva en los tweets que envió. Creo que no hay que explicar mucho, sencillamente cumplamos las leyes y los preceptos ya establecidos y hagamos que Honduras sea un país realmente democrático y no destruyamos nuestra nación. General Aguilar. Sí, bueno, creo que la posición de mi general Ponce es correcta, es la posición de las Fuerzas Armadas de Honduras. Él pues ha sido muy claro en sus palabras. Fuerzas Armadas, pues, como parte, ¿verdad?, de la institucionalidad de nuestro país, del Estado, pues estamos tratando día a día de hacer las cosas correctas, las cosas legales y las cosas justas. Así que nosotros estamos en un país en el cual tenemos una Corte Suprema que está funcionando, tenemos un Congreso Nacional que está funcionando,
tenemos un poder ejecutivo que está funcionando y todas las instituciones alrededor del Estado. No vamos a ser parte ni nos vamos a prestar a destruir la institucionalidad de nuestro país. Nosotros, Fuerzas Armadas, somos altamente profesionales y así es que esa es la posición nuestra, la posición de una institución que día a día está velando por la paz y la seguridad de este país. Aquí Javier Enrique me manda un tuit de Luis Zelaya. Siempre he pensado, esto al parecer lo escribió el señor Zelaya, Luis Zelaya, siempre he pensado que un uniforme se lleva con dignidad y honorabilidad, lo que incluye no mentir. Solo en una ocasión me reuní con el general Ponce y fue en relación al diálogo político con la ONU para hablar de violación de derechos humanos y crisis postelectoral 2017. Hay testigos. Bueno, yo creo que don Luis va a tener que salir a dar una conferencia de prensa y explicar si dijo o no dijo que le dieran golpe de Estado a Juan Orlando. Creo que es lo más recomendable. Pero póngame un video ahí. La Fuerza Armada tuvo actividad este fin de semana. Ponémelo ahí, Eddie, por favor. Bien, ya lo van a poner. Que tuvieron desfile, cuénteme. El día sábado, gran desfile militar en el Boulevard Suyapa, aquí en la ciudad capital, con la participación de todas las unidades de las diferentes fuerzas de la institución armada. En este desfile militar no solamente se presentó el equipo con el que contamos para defender la integridad y la soberanía de nuestro país, sino que también se presentó aquel equipo especial que nosotros utilizamos para combatir incendios, para apoyar a nuestra población en aspectos de salud, de construcción con el batallón de ingenieros. También se presentaron aquellas unidades que están especializadas para apoyar a la población en caso de desastres naturales, como la unidad humanitaria de rescate, y una unidad que relativamente ha cumplido estos papeles a nivel internacional, que es la unidad de mantenimiento de paz. Así que fue una gran celebración. Este día sábado que recién pasó, vimos la aceptación que tenemos de nuestra población con las Fuerzas Armadas. Sentir ese apoyo que tenemos de la población nos compromete aún más para cumplir la misión que se nos ha encomendado. Creo que es importante recalcar aquí ese nivel que hemos alcanzado de profesionalismo. Esto quedó demostrado en ese desfile militar con la disciplina demostrada por las unidades que participaron. Así que para nosotros ser soldados hondureños, ser parte de nuestro pueblo nos hace sentir orgullosos de ser parte de este gran país llamado Honduras. General. Sí, licenciado, también sumando a las presiones de mi general Velázquez, pues también parte de esta celebración de nuestro aniversario de fundación, pues también el día domingo se hizo una maratón, ¿verdad? Esta maratón pues denominada Corriendo por la Salud. Pues en esta maratón el objetivo fundamental es la ayuda, ¿verdad? Recoger fondos para las asociaciones que luchan día a día contra el cáncer, ¿verdad? Que son tratamientos costosos, tratamientos carísimos, y también para organizaciones que luchan también con enfermedades terminales, más que todo en la niñez. Entonces, se hicieron importantes todo lo recaudado en esa maratón, que fue grandiosa, fue un evento muy espléndido, un evento en el cual agradecemos a todos aquellos buenos hondureños que participaron en esta maratón y pudieron dar este apoyo, ¿verdad? Y al final, pues, poder hacer entrega de esos importantes donativos para estas organizaciones. En el marco de estas celebraciones, también el día de ayer estuvimos en un concierto muy importante con la banda sinfónica en el Teatro Manuel Bonilla, ¿verdad? Porque las Fuerzas Armadas estamos tratando de estar en todos los aspectos que nos lleven a
a mantenernos muy cerca de la sociedad. También, pues, sumado a lo que dijo mi general en el desfile, pues fue importante para nosotros, tuvimos la presencia de personalidades muy importantes, dentro de ellas, pues, la encargada de negocios de la Embajada Americana, ¿verdad? Estuvo con nosotros, eso para nosotros es muy importante, sentimos que todas estas personas que llegan y están con nosotros, pues, nos hacen entender que estamos en lo correcto y que estamos haciendo cosas en beneficio de todo el pueblo hondureño. Dígame algo, las Fuerzas Armadas, ¿qué importancia tiene para el país y para, vaya, alguien que los está viendo a ustedes dos que han llegado a ser generales? Y la importancia de ser parte de las Fuerzas Armadas. Hábleme de eso un poco. De ser miembro activo de la institución, sí, o sí, ya reservista, no, dos cosas. O que haya sido parte de la institución. Dos cosas, lo que es las Fuerzas Armadas para el país y la importancia que tiene ya ser, bueno, ustedes ya llegaron a generales, que es lo máximo, pero alguien que quiere meterse a las Fuerzas Armadas, lo bueno que es eso. Yo me acuerdo de mi papá, me decía que si no pasaba las clases me iba a meter al batallón, y ahí se entiende que a uno lo forman y es gente con disciplina. Háblenle un poco a la gente de eso. Bueno, así es. Creo que la institución armada, nuestra institución, ha alcanzado ese nivel de profesionalismo que todos deseamos. Ya nuestra misión está claramente establecida en la Constitución de la República, que es defender la integridad y la soberanía de nuestro país. Día con día, hombres y mujeres se entrenan orientados a cumplir esa misión en caso de que así sea requerido. Lógicamente, pues tenemos otras misiones secundarias. En este caso, le puedo hablar, licenciado, del papel que juega Fuerzas Armadas bajo el marco de Fusina. La mayor cantidad de personal con que cuenta esta importante Fuerza Nacional, proviene de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esta estrategia de crear Fusina creo que fue una de las más oportunas en el momento que nuestro país estaba sumergido en esta vorágine de criminalidad, donde nos ubicaba nuestro país como el país más violento del mundo, con la ciudad de San Pedro Sula, la ciudad capital, como la más violenta del mundo. Gracias al trabajo que se ha hecho bajo el marco de Fusina, con cada una de las instituciones que la conforman, Policía Nacional, Ministerio Público, Migración, Inteligencia, Poder Judicial y principalmente las Fuerzas Armadas, hemos logrado controlar la situación. Ahora Honduras ya no es visto como el país más violento del mundo. Ahora San Pedro Sula y Tegucigalpa no son vistas como las primeras ciudades, las ciudades más violentas. Gracias al trabajo que ha hecho Fuerzas Armadas con los diferentes escudos, el escudo aéreo con nuestra Fuerza Aérea, el escudo naval con nuestra Fuerza Naval y el escudo terrestre con el Ejército. Estamos desplegados a nivel nacional en cada uno de los 18 departamentos. Así que las Fuerzas Armadas en este momento, como siempre lo han hecho, están jugando un importante rol en la historia del país y es revirtiendo esta situación que estamos viviendo. Sabemos que Honduras, a medida que vaya alcanzando esos niveles de seguridad que tienen los países desarrollados, lograremos ese desarrollo que todos deseamos y vamos a tener un país poderoso. En este momento tenemos un país poderoso en recursos naturales, en una población pujante que lo que quiere es trabajo, desarrollarse y salir adelante. Y ser miembro de la institución, y esto lo puedo hablar como miembro activo de nuestras Fuerzas Armadas, y sé que cada uno de aquellas personas, de aquellos buenos ciudadanos que prestaron el servicio a la patria en las Fuerzas Armadas tienen ese mismo sentimiento. En la institución armada, a ningún miembro que ha estado o está, se le enseña a cometer ningún delito, ningún crimen. Y creo que si alguna persona en algún momento prestó su servicio, está activo, y algún oficial, algún clase le dijo, usted tiene que hacer esto que es incorrecto, puede llamar acá. Pero ahí lo que hacemos nosotros es fomentarles esos principios y valores que traen desde sus casas, esos principios y valores que son fomentados por sus profesores, por las iglesias. Así que
Las Fuerzas Armadas es una institución muy importante para nuestro país porque lo que hace es profesionalizar, darle educación a aquel ciudadano que ingresa. Y estoy seguro, licenciado, que aquella persona que ha pasado por nuestra institución no se va a olvidar a la unidad que perteneció y le va a contar a sus hijos, a sus nietos, que fue parte de esta gran institución. Este fue el desfile, ¿no? Así es. Contamos con un equipo, como lo dije al principio, no de última generación, pero es el que nuestro pueblo nos puede dar y es el que nosotros tenemos listo, preparado para defender, para usarlo en caso de que sea requerido. Veo que hay mujeres en las Fuerzas Armadas. Así es, licenciado. Las Fuerzas Armadas, pues, somos, así, con palabras así, somos el más grande estandarte de esta nación. Nacimos a la par de la independencia de nuestro país. Venimos juntos. Históricamente hemos estado a la par del pueblo. Hombres y mujeres comprometidos con nuestro país, dispuestos a ofrendar la vida en el cumplimiento de la misión. Nosotros actualmente, y como usted lo menciona, ¿verdad? Tenemos personal femenino dentro de Fuerzas Armadas. Las academias militares abrieron sus puertas al sexo femenino. Y en este momento, pues, las primeras graduadas de la Academia Militar de Honduras, General Francisco Morazán, pues ya ostentan el rango de mayor, ¿verdad? Y para nosotros es eso muy importante, el aporte de la mujer dentro de las Fuerzas Armadas es muy importantísimo. Pero también tenemos personal femenino, tenemos mujeres, tenemos ya coroneles graduadas en otros países que también prestan servicio a nuestras Fuerzas Armadas. En este desfile del día sábado, pudimos demostrar aquellas capacidades, pudimos enseñarle a nuestro pueblo quiénes son nuestros soldados. Creo que es evidente, es elocuente, cuál es el estrato social de nuestros soldados. Y tanto los soldados, desde los rangos más altos hasta los rangos más bajos, en un 98% venimos de estratos muy humildes, venimos prácticamente no somos ciudadanos nacidos en las grandes ciudades de Honduras, venimos de pueblos. En el caso particular vengo de un pueblo de Santa Bárbara y creo que las Fuerzas Armadas nos ha dado esa grandísima oportunidad de desarrollarnos. Probablemente si yo me hubiera quedado en mi pueblo, en este momento, no sé, de repente sería un campesino más allá en mi pueblo. Pero gracias a Dios y gracias a las Fuerzas Armadas. ¿De qué pueblo es de Santa Bárbara? San Nicolás, Santa Bárbara. Y creo que... ¿Y por eso hay todo chele? Pues... No, yo tengo unos amigos de Santa Bárbara que hay blancos como usted. Entonces, creo que muy orgulloso de ser santabarbarense, de ser patepluma. Esto pues nos ha llevado a nosotros a poder, ¿verdad?, desarrollarnos tanto en lo profesional como en lo personal. Y si volvieran a hacer, con esto lo digo, volvería a ser militar y me sentiría más orgulloso de pertenecer a estas Fuerzas Armadas y pertenecer a este país. ¿Está satisfecho usted de haber...? Muy satisfecho, y eso siento que es un orgullo muy personal y un orgullo muy grande que siente mi familia, que siente mi gente, ¿verdad? Y claro, y así como nos sentimos nosotros, también se sienten nuestros soldados, porque esto lo transmitimos a nuestros soldados, el orgullo de pertenecer a esta institución que es la que vela y la que garantiza por la paz y la seguridad de este país. Licenciado, y para un poquito más de Aguilera, lo que dijo el general Aguilera, de dónde venimos, yo soy de La Lima, de los campos bananeros de La Lima, un campo llamado Ceibita. Sé del trabajo arduo que hace esa gente en los campos bananeros, así que un saludo para todos los campeños, así como nos llaman. Y es importante y es muy emocionante ver cuando un miembro, un soldado ingresa a la institución y vemos cómo se va desarrollando profesionalmente, y si depende de la actitud de él, que él tenga o lo que él quiera lograr, se puede convertir en oficial o se puede convertir en especialista en una carrera técnica. Así que podemos ver ese desarrollo profesional que las Fuerzas Armadas le da a todos los miembros de la institución que ingresan a ella. Eso depende de cada uno de ellos. Las metas que ellos se hayan propuesto para poder ser oficiales o personal técnico depende de cada uno de ellos,
pero la institución armada le pone esas herramientas, esas escuelas de formación, esas escuelas técnicas, esas escuelas de capacitación para que sean buenos hondureños. Bien, voy a hacer una pausa, pero aquí me escribe el abogado Germán Magnil, que es el subdirector de Centros Penales, dice: sin lugar a dudas, las Fuerzas Armadas han jugado un papel fundamental en el Estado de Derecho. Ha sido un pilar fuerte para la democracia del país, ha sido un brazo fuerte en contra de la criminalidad organizada y el narcotráfico. No podemos desconocer que este gobierno del presidente Juan Orlando se ha fortalecido dicha institución con el propósito que exista paz y tranquilidad en el pueblo hondureño. Fernando me habló, enséñeme la presentación de los logros de Fusina, por favor. Explíqueme, por favor, generales. Ok, pues no sé si tiene la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Fusina desde que inició operaciones el 27 de enero del 2014 a la fecha de hoy, hemos logrado importantes logros en las operaciones que hemos realizado. La siguiente, por favor. Esto es lo que hemos incautado a la fecha. 19.965 kilos de cocaína. Este año, 1.875. Y esto es gracias al trabajo que realizan los escudos terrestre, aéreo y naval. Recordemos que la semana recién pasada, 685 kilos de cocaína decomisados en la Mosquitia hondureña. Así que el trabajo que hace Fusina es muy importante, principalmente en el combate al narcotráfico. La principal herramienta que se utiliza para cometer homicidios en Honduras son las armas de fuego. El 80% de los homicidios son cometidos por ellas y sabemos de esa gran cantidad de armas que andan flotando. Una pregunta. ¿Y los delincuentes dónde consiguen todas esas armas? Bueno, sabemos del gran tráfico de armas que hay desde Estados Unidos a México, pasando por todos estos países, las armas que quedaron del problema que tuvimos con la Guerra Fría, AK-47, CRPG, esa cantidad de armas que andan flotando son las armas que estos delincuentes utilizan y son las que nosotros decomisamos. Al día de hoy llevamos más de 15.000 armas ya decomisadas porque sabemos que esta es la principal herramienta que utilizan para cometer los asesinatos. ¿Qué hacen con toda esa droga? Se incinera, se hace el procedimiento respectivo ante fiscales, Policía Nacional, Policía Militar de Orden Público, el juez que determina que eso sea destruido, así que se hace de esa manera. Hasta el momento tenemos 176.180 libras de marihuana. Sabemos que este es uno de los principales flagelos que está atacando a la niñez y a la juventud hondureña, ese narcomenudeo en las principales ciudades, en los municipios, en las aldeas, en los caseríos. Así que Fusina, con cada uno de sus componentes, se encarga de ubicar estas grandes plantaciones que hemos destruido y incautar a esa gente que ya está procesada. 176.180 libras de marihuana. ¿Qué hicieron a la marihuana? También se incineró, se destruyó. La siguiente, por favor. Vea la cantidad de plantas. ¿Dónde es eso? En Olancho, principalmente. Óigame, les vale, ¿va? Así es. Así es, aprovechan eso. Sabemos que Olancho es el departamento más grande de Honduras. Oigan, pero de verdad que me da risa. Mira, Evo, les vale, hombre. ¿Cómo? Que sí es que maíz es el que estaban sembrando. Y aquí es importante destacar el trabajo que hace la Policía Nacional con esta unidad que tienen contra el narcotráfico. Ha dado importantes resultados desde su creación. Lógicamente esto pues es bajo el marco de Fusina, siempre apoyado con las Fuerzas Armadas, con el equipo, las aeronaves que contamos, siempre con el acompañamiento del Ministerio Público, con los fiscales y lógicamente el Poder Judicial con los jueces que se encargan de sentenciar a estos delincuentes una vez que son puestos a la orden de los tribunales. A ver, otra. ¿Y ahí? Igual, estos delincuentes buscan la factibilidad de poder sembrar las plantas de coca en nuestro país y hacer no solamente Honduras un punto de traspaso de la droga, sino que también hacerlo. Entonces nosotros nos encargamos de encontrar estas plantaciones y destruirlas, así como narcolaboratorios. Sí, por favor.
Esta es parte de lo que estos delincuentes manejan, armas de alto poder. ¿Esa cabeza amarilla qué es? Son granadas, el fusil que la dispara es el M203, prácticamente es el M16 con un lanzagranadas en la parte inferior. O sea que los delincuentes consiguen esas armas. Consiguen ese tipo de armas, consiguen ese tipo de munición. Sabemos el poder económico que estos delincuentes manejan, estas organizaciones criminales. Solo recordemos lo que acaba de pasar en un país cerca de aquí de nosotros, donde unos delincuentes prácticamente rescataron a un líder de una estructura criminal que se dedica al narcotráfico. General, ¿qué piensa? Bueno, es evidente que la lucha que tenemos nosotros... Usted es el mero jefe de la Policía Militar de Orden Público. Sí. El otro día, la gente quedó asustada porque aquí en Loma Verde, que es una colonia de clase alta, paren ahí porque tengo que seguir hablando con ellos. Óigame, ese hombre tenía 8 millones en la casa, tenía unos carrazos. O sea, el crimen organizado vive en las colonias caras, buena casa, pisto. ¿Qué pensaron ustedes cuando vieron eso? Bueno. Estamos hablando del Cholo Houston. Ajá, del Cholo Houston. Sí, bueno. Óigame, aquí la gente quedó... Es que inicialmente estas estructuras criminales tenían sus áreas de operaciones. Recordemos que los centros penales fueron utilizados. El de San Pedro Sula prácticamente era un centro de operaciones donde ellos ocultaban armas, dinero, y líderes desde ahí se encargaban de dirigir las operaciones. Lógicamente los líderes que tenían fuera vivían en estos barrios marginales. Ellos cambiaron esa estrategia y se pasaron a las zonas residenciales para poderse confundir con la población de clase media o clase alta y evitar y ser protegidos inclusive por guardias de seguridad privada. Esa colonia es una colonia de clase alta, generales, y no sé si ustedes la pensaron bien, pero aquí todo el mundo quedó asustado de que ahora viven en buenas colonias. ¿Y qué se iba a imaginar? Licenciado, mire, y aquí es importante algo, es la denuncia de la población. Esta Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha asestado duros golpes a estas organizaciones criminales, principalmente a maras, pandillas y otras estructuras criminales. Pero esto se ha logrado gracias a las denuncias que interpone la población a la línea de emergencia 911 o a la 143. Esto es gracias a esa ayuda que nos da la población que se logran hacer estas capturas importantes, porque nadie puede pensar que un delincuente de estos va a estar en una residencial de alta valía, claro, de clase alta, pero aquí es donde la población debe estar alerta y ver aquellos movimientos que hacen. Yo le dije a un amigo, esa casa le debe costar entre $1,000 y $1,300 de alquiler, y me dijo, no, hombre, la casa es de ellos. Sí, es de ellos. $1,300 son más de 30,000 empiras de alquiler. Pero otro me dijo, no, hombre, Raúl, no hagas papo, si es de ellos. Tienen toda una estructura para poder hacer estas compras, lavar el dinero. Así que es una ardua tarea que hace principalmente estas fiscalías que tiene el Ministerio Público. FESCO es una de las más importantes, es de resaltar el trabajo que ellos hacen. DIPOL con su DPI también, y lógicamente las Fuerzas Armadas con sus órganos de inteligencia que tienen. Así que es un trabajo coordinado, aquí es una sinergia de todas las instituciones que el Estado tiene para poder combatir esta criminalidad, porque nos dimos cuenta a tiempo para poder combatirla, porque sabíamos que luchando, la Policía Nacional es una guerra sola, las Fuerzas Armadas es una guerra sola, el Ministerio Público, Corte Suprema, no íbamos a lograr dar los golpes que hemos dado en este momento, y creo que Fusina ha venido a hacer ese trabajo de poder coordinar este trabajo de todas las instituciones, y el producto de ellos son los importantes logros que hemos hecho en estos 5 o 6 años que tiene Fusina de estar operando. Explíqueme, 267 áreas clandestinas inhabilitadas. Esto básicamente o principalmente es en el departamento de, gracias a Dios, y Colón. Aquí sabemos pues de que la presencia policial militar, debido a las características del terreno y al alejado que está de los principales centros poblacionales, la presencia nuestra es muy poca.
El terreno, la característica es un terreno prácticamente plano que se presta para este tipo de construcciones, de poder elaborar una pista clandestina. Así que también la necesidad de la población algunas veces hace que ellos se presten para la construcción de estas pistas clandestinas. Pero las Fuerzas Armadas, junto con las otras instituciones, se encargan de detectarlas e inhabilitarlas. Hasta el momento tenemos 267 áreas clandestinas inhabilitadas. Y esto, licenciado, lo que hace, el resultado de esto es que es un territorio hostil para estos delincuentes, para estos narcotraficantes. Tenemos algunos datos donde Honduras, hace 10 años, más de 10 años, por nuestro país pasaba más del 80% de la droga. En este momento, por nuestro país, gracias a ese trabajo, solamente está pasando el 3%. Estos delincuentes van a buscar las mil y una formas de cómo llevarla hacia otros mercados, norte, Europa, y nuestro país está ubicado en una posición geográfica por el cual tiene que pasar. Pero gracias a ese trabajo que se ha hecho, destruirle las pistas, incautarles, extraditar personas, nuestro país ya no es el principal punto de transbordo de la droga. Estamos solamente en un 3% y la lucha continúa para poder reducir esto y llevarlo a un 0. Sé que es imposible, pero poco a poco sé que lo vamos a lograr. Bien, volvamos. Voy a despedir a los comandantes de Fusina y de la Policía Militar de Orden Público. General Manuel de Jesús Aguilera, ¿qué le dice a la población como jefe de la Policía Militar de Orden Público? Quiero agradecerle que haya comparecido esta mañana. Gracias, licenciado. Nosotros, pues, como Policía Militar, decirle a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, que la Policía Militar está para servir, está para protegerlos, que es importante esa cultura de la denuncia, ¿verdad? Que es importante que se nos dé a conocer, resaltar en la zona de Santa Bárbara, en los alrededores de la cárcel de máxima seguridad, ¿verdad? Que por información de los mismos ciudadanos y a través de las unidades de inteligencia logramos detectar unas antenas allá que servían de enlace con ese centro penitenciario. Explíqueme eso. De la misma manera, sí. ¿Dónde estaban esas antenas? Estaban en la zona las primeras estaban a 1.5 kilómetros del centro de penitenciario de Ilama y las otras a 3 kilómetros más arriba. Entonces, en la carretera que va hacia Colinas. Entonces es lo que podemos ver, ¿va? Que estos tipos tienen ingenieros. O sea, es impresionante y entonces esto, pues a nosotros nos ha servido para controlar un poco más esas órdenes que de esos centros penales los criminales han estado realizando. Resaltar también que allí mismo, en esa zona del centro penal de Ilama, precisamente en el desvío de Gualala, a 1 kilómetro, también se estaba construyendo un túnel en dirección hacia la cárcel de máxima seguridad, lo que nos dice que la lucha que tenemos no es una lucha fácil, es una lucha contra criminales de altos quilates, pero también así nosotros las estamos combatiendo. Y toda esta lucha la estamos haciendo alrededor de todos los centros penales, ¿verdad? Estamos apoyando como Policía Militar también al Instituto Nacional Penitenciario, apoyamos a la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales, a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y estamos prácticamente en labores de seguridad ciudadana todos los días, las 24 horas del día, y decirle a la población que confíe en su Policía Militar, que la Policía Militar está para servirles, está para protegerlos y está para ese mandato que nos ha dado la Constitución. Así es. Que sigan así, general. Un gusto. Gracias. Ha sido un gusto que esté acá. General, ¿qué le decimos a la gente? Bueno, creo, estoy seguro, licenciado, que con la política que se adoptó, con esta estrategia de la creación de Fusina, fue muy importante. Producto de ello hemos logrado reducir estos índices de criminalidad que nos tenía como uno de los países más violentos del mundo. Permítame leerle el informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos de América. Y esto es gracias, esto es algo que reconoce lo que nuestro país ha hecho, la voluntad política del Gobierno de Honduras para combatir el narcotráfico y para coordinar con las agencias de cumplimiento de la ley de los Estados Unidos sigue siendo alta. El Gobierno de Honduras no fomenta ni facilita como cuestión de política gubernamental la producción o distribución de drogas ilícitas ni está involucrado en el lavado de ingresos de la venta de drogas ilícitas.
y a nuestra institución armada, que es de nuestro pueblo, a la cual nosotros nos debemos. Hay un comunicado muy importante del Departamento de Justicia de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. No hay absolutamente ningún señalamiento ni mención de las Fuerzas Armadas de Honduras involucradas en actividades de narcotráfico y crimen organizado. Y eso, yo como comandante de Fusina, sé que cada una de las instituciones que forman parte de ella, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, Migración e Inteligencia, están poniendo su mejor esfuerzo para llevar a nuestro país a esos estadios de paz y seguridad que nuestra población requiere. Y solamente, licenciado, me resta reiterarle a nuestra población el compromiso de cada uno de los hombres y mujeres que conforman Fusina. Estamos comprometidos y estamos conscientes con esa misión histórica que nuestro pueblo nos ha delegado. Y sé que con la protección de Dios, con la fortaleza que Él nos dé y la guía, la vamos a cumplir. Muchas gracias, licenciado, por habernos invitado. No, lo voy a traer a determinado tiempo porque es importante que el pueblo los vea a ustedes y que la gente sepa lo que están haciendo, que es para beneficio de todos nosotros. Gracias, siga con Canal 11. Buen día.